Ok, muchas gracias Liliana. También te digo, les leo yo aquí sus comentarios en el chat, ¿vale? Bien, entonces les vamos a empezar ya la clase, ya la estoy grabando. La materia como tal les comentaba, es pequeñas y medianas empresas. Si se dan cuenta, la plataforma tiene la misma estructura que la anterior. Lo que sí es importante que podamos alinear es que eh, creo que uno de los problemas que también hubo es que estábamos cargando muchos archivos en los documentos enviados, ¿no? Donde normalmente ustedes me compartían sus tareas o ejercicios en clase. Entonces, no lo vamos a hacer así, ya para que me compartan tareas y ejercicios. Lo que van a hacer es compartírmelos por correo electrónico. Ok, Se los voy a poner aquí en el chat mi correo para que también ya todos lo tengan. Y ahorita en el grupo, ahí también se los vuelvo a poner, ¿sale? ok, Es profe. César-arenales @hotmail.com, ¿sale? Ese es mi correo. Entonces, para que podamos ya no saturar ahorita otra vez esta plataforma nueva, no vamos a estar ocupando el icono que ustedes ocupaban antes, ¿se acuerdan? El de compartir documentos, ¿sale? Entonces, solamente van a mandármelos por correo, nada más le van a poner tarea, el nombre de la tarea o ejercicio, el nombre del ejercicio, ya con eso yo voy a ir considerando sus actividades, ¿de acuerdo? Ok, sí, profe, está bien. Y en la plataforma, como les comenté, voy a ir poniendo semana con semana los títulos de esta manera. Ahí van a ver los temas, las clases grabadas y las clases de Zoom de cada semana, ¿ok? Esto para que tengamos un mejor control de cómo van a estar visualizando toda la información, ¿de acuerdo? Sí, profe. De cualquier manera, cualquier duda que tengan, por favor, acuérdense, siempre me pueden contactar de manera individual, sobre todo si son dudas particulares, y ya, yo ahí les voy dando respuesta, ¿ok? Bueno, pues entonces les comento que ya también ahí en la plataforma está la clase grabada como introducción a este tema. Dura, la verdad es que esta clase grabada de introducción como unos 7 minutitos, es muy, muy rápida. Y bueno, pues es para que puedan tener un poquito del contexto de lo que ahorita vamos a platicar ya más a detalle, ¿sale? Pues básicamente esta materia tiene que ver mucho con lo que ustedes se van a dedicar en mayor medida, ¿sale? ¿Por qué pequeñas y medianas empresas? Y no grandes, ¿no? Bueno, dependiendo de la clasificación de empresas que tenemos tenemos micro, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, ¿no? Macros, ¿no? O sea, hay una clasificación de empresas diferentes. Pero ¿por qué creen que nos enfoquemos en esta ocasión en las pequeñas y medianas? ¿Qué opinan? Pues en las pequeñas y medianas, porque posiblemente nosotros como administradores podemos trabajar en una empresa pequeña o mediana, pero también podemos diseñar o crear nuestra propia empresa y obviamente pues si no tenemos como que tantos recursos va a ser una microempresa, ¿no? Podríamos llamarlo así. Ok, bueno, más bien una micro, una pequeña y una mediana, si es algo que pudieran hacer ustedes. Ya una Sí. empresa mucho más grande, efectivamente se necesitan más recursos, pero algo muy importante, digo, no sé si alguien más quiera compartir algo. Acuérdate, Lili, si quieres comentar algo también lo puedes escribir. Hugo, igual, o Alberto, ¿sale? Eh, no sé si quieran comentar algo más, aparte de lo que dijo Chris. ¿Por qué enfocarnos en las pequeñas y medianas empresas en esta materia? ¿No? Ok. Bueno, Alberto también, no sé si no puedes abrir tu micrófono, pero puedes escribirme en el chat solamente para ver si saber si me estás escuchando. Porfa, no seas malito, escribes en el chat. Ok, bueno, eso es importante para saber si me están escuchando. Si no, también por favor ahí escríbanme. ¿De acuerdo? Listo, gracias Alberto. Eh, bien, como lo comenta Cris, tiene que ver con lo que también ella nos comparte, pero otra cosa importante es que la mayor cantidad de empresas que existen en nuestro país, ¿cuáles crees que sean? ¿Cuáles creen que predominen? En un porcentaje del 100%, ¿qué porcentaje creen que son las empresas que predominan en nuestro país? Yo creo que pequeñas empresas o medianas empresas, yo considero que un
60%, 70% más o menos. Ok. Pues casi le das, Cris, pero somos más. Casi es el 90% de las empresas que existen en nuestro país son de este tamaño, ¿no? De esta forma. Ajá. Y el mínimo, el porcentaje mínimo, pues ya son las empresas mucho más grandes. O sea, entre micro, pequeña y mediana empresa son casi el 90% de las empresas que existen en nuestro país. ¿Sale? Ok. Entonces, Ujú. pues básicamente es lo que tenemos que entender, ¿no? Cómo administrar ustedes como futuros licenciados en administración, cómo se tienen que administrar estas empresas. ¿Sale? Pero bien, vamos a partir de algo mucho más sencillo. Y primero el concepto. Si a ti te dicen, oye, Cris, creo que en algún momento les compartí esta anécdota, ¿no? Me acuerdo cuando nos graduamos y fue nuestro evento de graduación, hubo una misa. Y en la misa, bueno, porque yo soy administrador industrial, ¿no? Y no es como muy común, hay muchos como a veces clasificaciones de los mismos administradores. Hay administrador de empresas, que es el más común, ¿no? Como el que tienen ustedes, o administrador industrial, que es el que yo llevé esa formación. Y entonces en ese evento nos pregunta el padre, que llevó la misa. Dicen, a ver, alguien de todos ustedes dice, es la primera vez que escucho esta carrera de administración industrial. ¿Quién me puede explicar, ¿no? ¿Qué hace un administrador industrial, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de esta carrera? Y algo muy interesante, ¿no? Así como que todos nos quedamos viendo de, ok, creo que algo tan sencillo como saber qué hace un administrador, no lo teníamos tan claro, ¿verdad? En su momento les platiqué, creo que esta anécdota, y yo me acuerdo que me puse a hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero al final creo que lo más importante es entender cuál es el objetivo. Y ustedes como administradores, ¿sale? Es que van a estar incursionando ya sea en un negocio propio, en una empresa que ustedes formen, ¿sale? O que trabajen en una, ¿sale? Y normalmente en las que van a estar ustedes de lleno va a ser en las empresas privadas, porque hay una clasificación, ¿no? Hay empresas públicas, que son las del gobierno, empresas privadas, que es en las que en mayor existen y donde podemos incursionar nosotros o nosotros mismos generar este tipo de negocios, ¿sale? Y entonces les preguntaría a ustedes, ¿qué es una empresa entonces? ¿Para qué existirá una empresa? A ver, quién me dice? ¿Para qué se crean las empresas? O ustedes como administradores, si quisieran crear una empresa, ¿para qué lo harían? Bueno, si yo quiero crear una empresa, primero tendría que ver a qué se va a dedicar mi empresa. Ok, Muchas empresas no nada más se dedican a lo que es la venta o la mercadotecnia. Hay empresas donde se dedican a impartir cursos, a, a diseñar, mm, ay, se me fue ahorita, ok. No, no te es, preocupes, Cris, pero muy bueno, interesante. básicamente la empresa, pues obviamente se dedica a dar diferentes servicios. Entonces, si no existieran las empresas, pues obviamente todo lo tendríamos que hacer como individualmente o conseguir, básicamente, hacer las contrataciones. Si yo requiero de algún servicio, por ejemplo, yo quiero remodelar mi casa. Y si hay una empresa que se dedica a hacer todo eso, pues obviamente yo voy a recurrir a esa empresa. Pero si no estuviera esa empresa, pues obviamente yo tendría que buscar una persona que yo supiera que sabe hacer lo que yo quiero que hagan. Porque puedo contratar a lo mejor un albañil, pero si el albañil nada más se dedica a construir la casa, pero yo quiero un diseñador de interiores y quiero que un arquitecto me le haga ciertas cosas que un albañil a lo mejor no las va a hacer a fondo o no me va a entender lo que quiero, pienso que por eso están las empresas. Ok, muchas gracias, Cris. Rosy, gusto en verte nuevamente, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Ok, recuerden, también si por alguna razón no pueden abrir otra vez su micrófono o estar, porque están trabajando, escriban en el chat, ¿sale? Muchas gracias, me da gusto verlos nuevamente. Bien, como lo comenta Cris, ya nos dio su punto de vista, digo, la participación para darles contexto, en este caso Rosy que acaba de ingresar, es que me pudieran platicar
¿qué es una empresa, no? Imagínate que alguien te pregunta, a tu familiar, te dice, oye, tú eres un administrador de empresas. Oye, ¿y qué es una empresa? ¿O cómo la podrías definir? Y te van a agarrar en curva porque dices, pues no sé cómo definirla, ¿no? O qué podría ser. Y eso es lo importante, que entendamos primero desde esta base qué es el concepto de una empresa, ¿sale? Entonces, Cris nos compartía, ¿no? Básicamente para ella cuál era el concepto de una empresa. Nos comentaba también que hay diferentes tipos de empresas y efectivamente, de acuerdo a su constitución, hay empresas privadas, empresas públicas, ¿no? O empresas podríamos clasificarlos también como lucrativas o no lucrativas, ¿no? Como asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Y las privadas, pues básicamente lo que buscan, ¿qué es? ¿Qué es lo que buscan las empresas privadas? Como ustedes que quisieran poner su negocio, ¿qué es lo que buscarían con ese negocio? ¿Que les dé qué? Bueno, que nos dé, obviamente, genere ganancias, Es correcto. principalmente. Eso sería como lo Eso. principal. Entonces, pero fíjate, eso es en un micro, ¿no? En un micro escenario, viéndolo Sí, nada más como para nosotros de, mi empresa es para que yo pongo un negocio, pongo mi empresa y va creciendo y lo que quiero es ganar dinero, ¿sale? Pero va más allá todavía, ¿eh? Porque al final para que tú puedas ganar dinero con tu empresa tienes que producir algo, ¿cierto o no? sí. Un producto o un servicio que ofrecer a la sociedad, ¿sale? Y para eso necesitas recursos, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos esta parte, ¿no? De qué recursos necesitas como empresa? Todas las empresas los tienen, ¿no? Bueno, los necesitan para poder generar estos productos o servicios. ¿Qué recursos? Pues primero necesitamos ver el giro de la empresa y obviamente los recursos, pues necesitamos dinero, Financieros, ok, buena ese es uno. administración, un buen administrador. Recursos Tenemos humanos, ok, ujú, todo lo que es parte de la logística también, de a qué se va a dedicar la empresa, quién va a hacer cada cosa, o sea, quién se va a encargar de las compras, de las ventas, ok, una de la estructura, ¿no? administración. Sí, la estructura, eso también necesitamos. Tener, obviamente, tanto el costo de cuánto nos va a salir la renta del lugar donde vamos a montar la empresa, mobiliario, etcétera, ¿no? O sea, primero tenemos que ver todos los costos. O sea, primero el giro de lo que se va a dedicar la empresa, el costo de todo, todo lo que me va a implicar a mí como empresa, tanto mis gastos y mis entradas, ¿no? Porque yo voy a decir, bueno, voy a dedicar a una empresa de alimentos, un ejemplo. Obviamente tengo que hacer todo el costo de lo que requiero para montar ese restaurante y posteriormente, pues más o menos ver qué tanto va a funcionar, qué tanto me va a redituar poco a poco, obviamente, ese restaurante. Ok. Muchas gracias, Chris. Ya me dice contexto de muchas cosas que has visto en tus materias, ¿no? Como el tema de Sí, costos, ¿no? La parte de el objetivo del negocio, etcétera. Eso está padre, solo que ahora hagámoslo muy sencillo como aprendizaje para ustedes, porque eso te podría pasar. Imagínate, ya me sucedió al principio, ¿eh? Cuando me preguntaban familiares, amigos, etcétera. Y yo empecé a darles como todo este contexto, pero al final me quedé con la duda de, pues, ¿pero qué es una empresa, no? Ok, sí, entonces, para que no les pase eso es como una parte formativa para ustedes. Sean muy, muy específicos, porque también eso va a depender de cómo tú lo entiendas, ¿sí? Eh, y cómo lo transmitas es cómo se va a poder entender efectivamente si tienes claro de lo que estás hablando o no. Entonces, algo que para que les puedas tener mucha claridad de qué es una empresa, fíjense, aquí tenemos algunas definiciones. Y hemos hablado de todo esto, es que se hacen una serie de actividades a través de los recursos. Me dijiste algunos, pero recursos de manera general que tiene una empresa siempre es el dinero, los recursos financieros, como bien lo mencionaste, recursos humanos, las personas,
Les he comentado que a mí no me gusta el término de recurso humano, pero al final así está como identificado en todos estos temas. Es un recurso, las personas, la mano de obra, la gente que trabaja dentro de estas empresas, recursos materiales y tecnológicos, ¿sale? Entonces, sin esto, pues no se podría producir, elaborar un producto o brindar un servicio, ¿sale? Entonces, una definición, y aparte de todo esto, una definición de empresa es un conjunto de factores productivos que combinados bajo la dirección, responsabilidad y control, como bien lo mencionabas, Chris, de alguien, de un empresario, una persona, ¿no? Que fue la que tuvo esa visión de generar, pues, el tipo de negocio al que quería abrir, cuya función es producir un objetivo determinado, que puede ser un producto o un servicio, ¿sale? Y normalmente lo que se busca es con fines de lucro, es decir, con fines de ganancia, ganar dinero. Normalmente por eso lo hacen. ¿Por qué creen que muchas veces empresas de otros países vienen a México? Van a utilizar esto, ¿eh? Van a utilizar los factores productivos, que son tres. Uno, nos referimos a la tierra, recursos naturales, espacios, ¿sale? Como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi, ellos ocupan un recurso natural que tenemos aquí en el país. ¿Qué es? Pues el agua, ¿sale? Ocupan recursos como estos. Trabajo, como decíamos, la mano de obra, la gente, ¿sale? Muy pocas empresas, incluso hay una normatividad aquí en el país que no puede haber eh, de cada 10 personas, eso es esa es una referencia, de cada 10 personas que trabajan en una empresa, no puede haber más del 10% de extranjeros. Es decir, de cada 10 no puede haber más, si hablamos de 10 personas, no puede haber más de dos, más de una, perdón. Es decir, a partir de dos ya no estaría permitido legalmente hablando, ¿sale? Entonces, a mí me tocó ir ayer hay una convención a la que asisto de parte de la empresa en la que estoy, se llama la ComCom, que es una convención de compañías, y ahí van varios representantes de diferentes empresas, y compartimos buenas prácticas en varios temas, ¿no? Sobre todo ayer platicábamos un poquito de temas eh, de desarrollo organizacional y cosas de cultura organizacional, etcétera, ¿no? Y hablábamos ayer fuimos a Huawei, ¿no? Ahí lo tienen en Santa Fe, está el edificio, ahí tienen un corporativo. Ellos fueron los anfitriones y nos platicaban un poquito de todo este tema, de la normatividad, incluso que de ellos, aquí en México, sí, o sea, fuimos al edificio y había muchísimos asiáticos, ¿no? Sobre todo, viene de China la creación de esta marca. Esa marca es mundial, ¿no? Pero su sede principal está en China. Y hay chinos, pero efectivamente de la cantidad de personas, la normatividad te dice que son el 10% puede ser extranjero, los demás tienen que ser del país de origen, ¿no? Bueno, aquí donde estamos, que es en México. Y esto es importante porque es también parte de la mano de obra, ¿sale? De uno de los recursos que tiene el factor productivo. Y el capital, el recurso financiero y también tiene que ver con maquinaria o la tecnología que les decía. Son todos los recursos que tenemos. Y que para poder llevar a cabo la ejecución de actividades en una empresa se requieren de estos recursos. ¿Ok? Al final lo que se desea es tener un producto, un bien o un servicio. Y también aquí, la combinación de dichos factores, lo que va a dar surge una decisión, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero crear? Y se acuerdan que todo eso ya lo hemos visto antes. Tenemos una pirámide de Maslow, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow que platicamos en algún momento? Sí, profe. Y decíamos que en la pirámide de Maslow, ¿qué vemos? Las necesidades que tenemos como personas, ¿cierto? Y entonces una empresa, ¿qué es lo que hace? Va a buscar qué necesidad va a satisfacer a la persona o a las personas, porque son muchas las que tenemos esas necesidades. Y platicábamos, no me acuerdo en qué materia fue donde lo vimos, pero platicábamos de cuáles son las por las que normalmente vas a ver que hay negocios por todos lados, empresas que se dedican a ese producto o ese servicio. ¿De qué parte de la pirámide de Maslow? ¿Qué necesidades satisfacen? Acuérdense que tenemos
las fisiológicas o las básicas, que sin ellas no podemos vivir. Tenemos otras necesidades que son las de seguridad, tenemos también las de pertenencia o afiliación, tenemos las de autoestima y las de autorrealización. Incluso les decía, ustedes están en una, la escuela es de autorrealización. Por eso hay un negocio, una empresa que se dedica a eso, te está dando te está cubriendo una necesidad. La mayor parte siempre para que sea mucho más fácil, sobre todo cuando ustedes, si es que quieren poner un negocio, les decía cuál es la que te tendrías que enfocar para que tengas menos riesgo. Si es tus primeros pasos, ¿no? En incursionar en un negocio, de toda esta pirámide de necesidades, ¿en cuáles te enfocarías? Pues yo creo que hasta abajo no, profe, es que no me acuerdo bien. En las fisiológicas o básicas, como Sí, comer, dormir, ir al baño, vestirse. Esos son los negocios que son necesidades básicas, siempre van a existir, o sea, son de las más recurrentes. Entonces es mucho más sencillo poder empezar por ahí, ¿sale? Y platico todo esto porque aquí te lo dice, ¿no? Aquí en la plataforma van a haber varias definiciones. Una mucho más extensa es la siguiente. Eh, es una unidad económica, porque de eso se trata, generar ganancias. Y unidad económica, ¿por qué? Porque fíjate, si dice que va a ocupar estos elementos, ¿sale? En el país, ¿qué significa? Que va a brindar una economía mucho más sana. Eh, Vamos a poner esta referencia de un país donde no hay tanta apertura o no se promueve mucho la creación de empresas o incluso de que vengan inversiones extranjeras para generar empresas en el país, como en México. ¿Qué país está de esta manera? Cuba. Cuba es uno de estos países que está muy cerrado en su economía, ¿sale? Y solo lo que se vende ahí es lo que se produce ahí en el país. Y eso, en términos económicos, ha perjudicado mucho a la población, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no encuentran, de hecho, no sé si han visto, ahorita que tenemos tantos TikToks y redes sociales, etcétera, entonces nos enteramos de muchas cosas que a veces son interesantes porque, por ejemplo, viene gente de ese país, ¿no? De Cuba, y los pasaban, ¿no? Que entraban a una horrera. No me acuerdo cómo, pero hay un TikTok de eso, ¿no? Y cómo se emocionaba de ver tantos productos en un solo lugar. Eh, o incluso de cómo hay gente que de ese lugar, cuando reciben visitas, no sé si alguno de ustedes ha ido o ha visitado Cuba o algún familiar o alguien cercano, y qué les piden normalmente, ¿no? La gente que trabaja ahí en los hoteles o en algunos restaurantes o algunos, cuando ven a los turistas, ¿qué les piden normalmente que les den, ¿no? Como propina. Aparte, a lo mejor a veces de dinero, pero más que dinero, lo que piden. pues mi esposo viajó a Cuba antes de que fuera mi esposo Ajá. y dice que en la agencia de viajes, cuando iba a viajar, les dijeron que llevaran, por ejemplo, para las mujeres, así cosméticos y ropa, que allá generalmente no tienen acceso a todo eso. Incluso medias, barnices, chocolates. Incluso dice que el chocolate también. Es correcto. Sí, fíjese que eso es muy importante. Gracias, Cris. Yo tengo también, de hecho, una compañera, no es de mi equipo directo, es de uno de mis compañeros, de mis partners, y su esposo es cubano, ¿no? Entonces, nos platica un poquito de todo este tipo de cosas que efectivamente pongo esa referencia porque al final el generar empresas, el crear empresas, es algo que el gobierno tiene que impulsar mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hacemos es poder cubrir todas las necesidades que tenemos como personas, ¿sale? Ahorita a lo mejor para nosotros es muy natural ver que vas a un supermercado y ves un montón de productos, ¿no? De todo, lo que tú quieras, tanto para satisfacer necesidades básicas como para satisfacer necesidades ya de otro tipo, de seguridad, autorrealización, etcétera, ¿no? O sea, ya hemos visto, vemos muchas cosas. Y entonces, ese es uno de los factores importantes, que con todos estos recursos que tenemos como país, se aprovechan de alguna manera para poder generar riqueza, ¿sale? Y poder brindar productos y servicios a toda la población.
Eso económicamente ayuda mucho al crecimiento para que sea sana nuestra economía. Por eso aquí en la definición dice, es una unidad económica. Fíjate muy bien, dice que combina un conjunto de elementos humanos, técnicos, lo que ya dijimos, todos los factores productivos, que son estos tres, ¿no? Los recursos, localizadas en uno o varias unidades físicas espaciales, es decir, un espacio, es decir, un centro de trabajo, una fábrica, donde tú lo veas, ordenado según una determinada jerarquía, como bien lo decía Chris, ¿no? Una estructura, es decir, según una determinada estructura organizativa y dirigidos por un empresario, por un líder, por un dueño, ¿no? Normalmente las pequeñas y medianas empresas son empresas generadas por familias. Así surgen, ¿no? Son empresas familiares y de ahí van creciendo. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda menos de un minuto.